Mauricio Mejía, soy estudiante del quinto A y el tema que yo he elegido hablar es la comunicación grupal. La comunicación grupal hace referencia al proceso interactivo que tiene lugar entre una o a tres personas y más. Ya, la importancia de la comunicación grupal resalta en la importancia del desarrollo de las relaciones que tengan entre las personas, ya sea familias, grupos sociales, empresas e incluso en gobiernos. Ya, esto queremos decir que en el grupo, o sea, dependiendo de la interacción que uno tenga en el grupo, o sea, esto nos va a ayudar al momento de relacionarnos, de que exista más confianza al momento de dialogar o entablar una conversación. Ya, la finalidad del proceso comunicativo. Como ya hemos comentado, existen una serie de objetivos que se pretenden alcanzar a través de la comunicación grupal. Entre las diferentes finalidades para crear actividades de comunicación grupal y en términos generales, las finalidades que tienen más relevancia son las siguientes: fomentar el sentimiento de pertenencia a un grupo, estimular las personas al pensar, razonar y escuchar activamente. Ya, estos círculos de comunicación grupal también pretenden promover la cooperación intrapersonal y la empatía para... O esto trata como que más bien de descubrir las virtudes de las personas, ya. O sea, como que también uno pueda tener, o sea, esa creatividad al momento de poder hacer una broma, al momento de, o sea, como que poder tener más confianza, al tener esa empatía, al momento de relacionarse. eh, ¿Qué más? Afrontar las barreras esa del miedo al momento, porque hay personas que, o sea, tienen miedo al momento de entablar una conversación o no saben qué decir, y esto nos ayuda al momento, ¿ya? Para a futuro cuando uno tenga o sea, tienen miedo al momento de entablar una conversación o no saben qué decir, y esto nos ayuda al momento, ¿ya? Para a futuro cuando uno tenga que entablar con una conversación con alguien, uno ya sabe cómo poder hacer conversa o saber de la persona un poco más. Ya, esto también se pretende construir y desarrollar o compartir actividades positivas ante diferentes situaciones. Por ejemplo, en los grupos de alcohólicos anónimos. Esto bien hace importancia, ya que en los grupos de alcohólicos anónimos, no todos tienen esa confianza o esa valentía de poder contar sus problemas, o poder decir por qué llevaron a ese mundo del alcohol, ya que no tienen esa confianza o esa valentía de poder decir, ya sea por el que dirá la otra persona o cómo reaccione al momento de él decir su... Bien, como iba diciendo, las técnicas utilizadas para el desarrollo de las actividades grupales existen diferentes y cada una con una finalidad. Veamos en qué consisten estas técnicas. La primera técnica de estudio o profundización del tema. En esta consiste en la reunión de un grupo de personas, ya que suelen ser aspectos en campo concreto. Ya esto podemos decir o podemos interpretar esto ya sea al momento o sea, un doctor dar un diagnóstico a una persona que tenga algún tipo de enfermedad o algo, o sea, como no decir directamente a la persona porque no sabemos cómo esa persona pueda reaccionar o algo, sino saber llegar a la persona, poder decirle de una manera sutil o adecuada como que para que la persona pueda asimilar este tipo de noticias. Ya, esta técnica también lleva a cabo para promover nuevas ideas o sobre todo un tema concreto, por ejemplo buscar una serie de soluciones o medidas para tomar o afrontar un problema o conflicto concreto, o sea, como les expliqué anteriormente.
Ya, como otra técnica que tenemos también es la exposición de un tema. Esto engloba lo concreto, los simposios y las mesas redondas. Básicamente se exponen diferentes ideas, conceptos o informaciones sobre un tema concreto. Ya, o sea, si hablamos de un tema en general, o sea, cuando hablamos de una conversación ya sea de política o cosas así, o de deportes que comúnmente hablamos en los grupos así de amigos o cosas así, podemos exponer varias diferentes ideas porque cada quien tiene una idea o un concepto diferente de cualquier tipo de cosa, ya sea de la política o cosas así. Ya suelen ser especialistas en algún ámbito, por ejemplo, las investigaciones de campo, se reúnen en congresos o comparten resultados y avances en sus perspectivas e investigaciones. Ya. Otra técnica es el diálogo o entrevista. La técnica del diálogo o entrevista consiste en la dinámica que un grupo de personas dialogan o entrevistan a una persona de interés o comparten resultados y avances en sus perspectivas e investigaciones. Ya. Otra técnica es el diálogo o entrevista. La técnica del diálogo o entrevista consiste en la dinámica que un grupo de personas dialogan o entrevistan a una persona de interés. Suele ser experta en algún campo, por ejemplo, un grupo de periodistas hace una entrevista a un político ya. O sea, si nosotros hablamos de esto, puede decir que esto quiere para poder saber algo, o sea, lo hacemos con un propósito ya, o sea, de saber o entender algo o algo que queramos saber, ya un tipo de información. Ya esta técnica también puede ser aplicada a lo que se conoce como diálogo simultáneo. Ya en un grupo de alcohólicos anónimos, por ejemplo, consiste este tipo de comunicación ya que amplía la libertad de debatir algo, ya de dar opciones, expresar sentimientos o sensaciones propias, o sea, de lo que nos ha pasado, y con ese fin de que nadie sea juzgado, o sea, que haya esa confianza. Y a otra técnica es la discusión o debate. En este caso las técnicas de discusión se aplican en debates dirigidos o en foros. En este tipo de comunicación grupal las peculiaridades residen en que hay figuras de coordinador o moderador de debate. Este coordinador guía y dirige el debate, de forma que todos los miembros del debate puedan ejercer su derecho a dar su opinión. Y a esto no quiere decir que ya sea en esto ya como debate hay alguien que organiza todo y que todos tenemos derecho a compartir o dar a conocer las ideas que uno tiene, o sea, la opinión, o sea, si yo tengo una idea acerca de un tema, o sea, no quedarme callado, sino que todos compartan mi idea o puedan argumentar o contraargumentar la opinión mía. Ya, otras técnicas de dramatización. Finalmente existen técnicas de dramatización que puede ser aplicada, por ejemplo, ya sea en representaciones teatrales con finalidades sociales, lúdicas o terapéuticas. Suele ser representadas en situaciones reales o desempeños de roles. Vamos a ver ya un tipo de información. Ya esta técnica también puede ser aplicada a lo que se conoce como diálogo simultáneo. Ya en un grupo de alcohólicos anónimos, por ejemplo, consiste este tipo de comunicación ya que amplía la libertad de debatir algo, ya de dar opciones, expresar sentimientos o sensaciones propias, o sea, de lo que nos ha pasado, y con ese fin de que nadie sea juzgado, o sea, que haya esa confianza. Y a otra técnica es la discusión o debate. En este caso las técnicas de discusión se aplican en debates dirigidos o en foros. En este tipo de comunicación grupal las peculiaridades residen en que hay figuras de coordinador o moderador de debate. Este coordinador guía y dirige el debate, de forma que todos los miembros del debate puedan ejercer su derecho a dar su opinión. Y a esto no quiere decir que ya sea en esto ya como debate hay alguien que organiza todo y que todos tenemos derecho a compartir o dar a conocer las ideas que uno tiene, o sea, la opinión, o sea, si yo tengo una idea acerca de un tema, o sea, no quedarme callado, sino que todos compartan mi idea
o puedan argumentar o contraargumentar la opinión mía. Ya, otras técnicas de dramatización. Finalmente existe técnica de dramatización que puede ser aplicada, por ejemplo, ya sea en representaciones teatrales con finalidades sociales, lúdicas o terapéuticas. Suele ser representada en situaciones reales o desempeño de roles, por ejemplo, en terapias para trabajar la empatía. Y esto también podemos hacer como para, o sea, narrar algo, una historia chistosa o algo, para poder armonizar o tener más empatía, ya. Tener más empatía al momento de trabajar, ya. ¿Cómo se escoge la técnica de comunicación grupal más adecuada? Los factores a tener en cuenta a la hora de escoger la técnica que mejor se ajuste a los objetivos ¿Cómo escoger la técnica de comunicación grupal más adecuada? Los factores a tener en cuenta a la hora de escoger la técnica que mejor se ajuste a los objetivos que pretendemos conseguir son: 1. Como ya hemos visto, la esencia de toda comunicación grupal reside en sus objetivos. A veces se pretende divulgar o compartir información sobre un tema, como por ejemplo en el caso de las conferencias o simposios científicos. Si se pretende hacer la terapia para afrontar un problema común, no decantaremos por la comunicación grupal basada en el diálogo. En la característica del grupo es importante tener en cuenta el sexo, edad, el grupo social, experiencias, intereses, para poder establecer la dinámica que mejor se adapte al conjunto y tener en cuenta si nos interesa un grupo homogéneo en cuanto a aspectos o no. Ya. Tamaño de grupo. El número de personas que integrarán la comunicación grupal es importante, ya que establecen diferentes tipos de comunicación y grados de confianza en función al volumen del grupo. Ya, el aspecto físico. Este es el espacio también que es el limitante a la hora de establecer dinámicas en comunicación grupal, así como el tipo de espacio que se dispone. Si vamos a reunir a personas para que hablen sobre una pérdida, por ejemplo, una terapia de duelo, es importante un ambiente no hostil, tranquilo y cuidado. O sea, el momento ya donde si hablamos de una persona que esté pasando un tipo de duelo, es mejor llevarlo a un ambiente cómodo, que sea acto como para que esté, como se dice, un poco relajado y trate de olvidar un poco la situación en la que está pasando la persona. Y como último, la experiencia y capacidad del conductor del grupo. Finalmente, es importante decir que si se debe hacer un conducto de la comunicación o si todos los componentes del grupo tendrán el mismo rol y participación, dependiendo de los temas que se quieran tratar y de qué manera. Gracias.